Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, y a cada persona que se conecta a este espacio de conexión con Dios. Un cordial saludo. En esta mañana de lunes estamos iniciando una semana más por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Queremos en esta ocasión continuar en este propósito del estudio de la Biblia, de conectarnos con el cielo, de reflexionar en las enseñanzas que nos ha dejado la Escritura. Por eso quiero invitarles para que podamos inclinar nuestros rostros donde estamos, quienes puedan tomar una posición de reverencia y vamos a orar, vamos a pedir la dirección del cielo. Nuestro Dios y Padre, cuán bueno es, oh Dios, alabarte esta mañana y sobre todo, qué grato es, oh Padre, acercarnos a ti en este día por medio de la oración, del estudio de tu palabra, de la comunión con nuestros hermanos. Quiero pedir tu bendición, tu dirección, para que el tema de esta mañana pueda llevarnos a pensar, a reflexionar y sobre todo a tomar decisiones en nuestras vidas. Acompáñanos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado trabajando cada uno de estos días en el libro de Génesis, los primeros capítulos del libro de Génesis, que es el origen, que es el comienzo de todas las cosas. Bueno, quiero contarles antes de ir al texto bíblico que esta semana continuaremos estudiando el libro de Génesis, pero a partir de la próxima semana vamos a estar entrando en una temática especial, ya que como iglesia de Tierra Linda y como asociación del Alto Magdalena, estaremos desarrollando 40 días de oración y serán 40 días ininterrumpidos, por lo que ustedes tendrán la oportunidad de recibir el mensaje cada mañana, incluyendo domingos, incluyendo sábados, lunes festivos. Vamos a estar 40 días de manera ininterrumpida, con una sesión, por supuesto, de estudio, de reflexión y otra de oración. Así que prepárate, porque a partir de la próxima semana, del próximo domingo, estaremos iniciando ese recorrido de 40 días de oración. También eh, podremos recibir el material en PDF. Usted podrá solicitarlo a este servidor y con todo gusto se lo haremos llegar para que puedas revisarlo, que puedas estudiarlo cada día. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al texto bíblico y hoy nos corresponde el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Inicia diciendo la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Yo quiero que nos detengamos aquí un momento antes de continuar con este estudio. En muchos escenarios, a muchas personas les he escuchado hablar acerca de esta distinción entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Y algunos se han atrevido a decir o a afirmar que lo que sucedió aquí es que los ángeles sostuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y entonces que eso fue lo que propició la ira divina, y que cuando la Biblia dice los hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles, y que cuando dice a las hijas de los hombres, pues a las personas humanas. Esa es una afirmación que hacen muchas personas, interpretando, por supuesto, de una manera errónea el pasaje bíblico. Pero nosotros necesitamos entender, y tal vez con intencionalidad, el devocional anterior, cuando hablábamos
de la genealogía, yo hice un poquito de énfasis en algo y que justamente ahora nos va a servir, y es que hice énfasis en el capítulo 5 cuando la Biblia dice que a Adán le nació un hijo conforme a su semejanza y lo llamó Set. Y yo les dije que de esa descendencia, de la descendencia de Set, provenía todo el linaje de la promesa, todo el linaje davídico, del Mesías, de Abraham, de el Noé y de todos los grandes hombres de la fe. Por lo que es importante entender que en ese momento hay ya una distinción entre un hombre conforme al corazón de Dios, eh, o hecho a imagen y semejanza de Dios, que va a ser Set, y el impío Caín, que fue maldito y que tuvo que ir y recorrer la tierra y poblarla conforme a la voluntad divina, pero también bajo los caprichos humanos, que era lo que distinguía a Caín. En ese orden de ideas, aunque no tengo el tiempo para ampliar, quizás daré algunos pasajes. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, no se está refiriendo a ángeles, no se está refiriendo a seres celestiales o a seres de otros mundos, no se está refiriendo a ninguna persona distinta a los hijos de Set, los hijos de Dios. Este, esta distinción de hijos de Dios siempre ha estado presente en la Biblia. Siempre ha estado presente en la Biblia. Dios ha distinguido como hijos de Dios a todos aquellos que han decidido seguirle, que han decidido hacer su voluntad. Y vamos a encontrar pues muchos pasajes en relación con con esta distinción de hijos de Dios, incluso el mismo Deuteronomio 14:1, Juan 1:12, entre muchos otros pasajes, vamos a distinguir que Dios separa a aquellas personas que le obedecen y que le son fieles a Él, los llama los hijos de Dios, y a aquellas personas que no hacen su voluntad, los distingue como los hijos de las tinieblas o los hijos del mundo. Por eso, cuando la Biblia dice los hijos de Dios, no se está refiriendo a nadie fuera de este planeta. Se está refiriendo a hombres y mujeres fieles que han creído en Dios, que han creído en su palabra, que creen en sus principios y que han decidido seguir los caminos de Dios. Por eso, amigo y hermano, si tú eres una persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a seguir los caminos de Dios, tú eres un hijo de Dios. Pero también si hay personas escuchando este mensaje que por el contrario rechazan las enseñanzas, los principios divinos, que no, pues que no quieren por ningún motivo hacer la voluntad de Dios, Dios los distingue como hijos no de Dios, sino hijos de las tinieblas o hijos del mal. Juan 8:44. Por eso es importante entender que hijos de Dios somos todos aquellos que de una o de otra manera nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, creemos en la palabra de Dios, en los planes de Dios, en los principios de Dios. Y por eso somos hijos de Dios, porque hemos creído en Dios y Él nos ha adoptado, dice el apóstol Pablo, como sus hijos. Y Juan 1:12 dice que nos ha dado el derecho de ser llamados hijos suyos por el hecho de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y los hijos de los hombres, que son los hijos naturales, de eso también habla Pablo, que son los hijos de las tinieblas, que son los hijos del error, que son los hijos del mal, y que Jesús también los va a distinguir en Juan 8:44 como vosotros sois de vuestro padre el diablo, es decir, ustedes son hijos del diablo, le dijo Jesús un día a los fariseos porque no lo aceptaron como el Salvador y como Mesías. Son también personas de esta tierra, pero que han rechazado a Jesús, a Dios, y que no han creído en su palabra ni en sus principios.
hijos de Dios, los seguidores de Dios, hijos del mundo o los hijos de la tierra o los hijos de las tinieblas o de la maldad, son todos aquellos que no aceptan, que no creen, que rechazan al Señor. En ese entendido, volvemos al texto bíblico porque dice, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Hay un problema grande aquí. Y lastimosamente es un problema que en muchas ocasiones se repite en nuestro tiempo. Yo he hablado con muchos jovencitos, con muchas chicas, con muchas miembros de nuestra iglesia que dicen, pastor, pero es que en la iglesia no hay muchachos bonitos. O pastor, es que las chicas de la iglesia no son lindas. Ahora son palabras de ellos. Yo sí creo que en nuestra iglesia y que en el cristianismo hay mujeres valiosísimas, preciosas, hermosas. Pero a veces como excusa muchos dicen, no, es que yo no veo nada. Resulta y pasa que las hijas del mundo son astutas, por así decirlo. Y no estoy hablando tal vez de esa astucia de la serpiente o de esa astucia intencional, sino que tal vez por su formación, tal vez por el medio en el que se desarrollan de forma natural, ellas lo miran apenas con completa naturalidad. Y debo decirlo, y espero no meterme en problemas aquí con nadie, ni con ninguna dama, porque respeto a las mujeres. Tengo hijas mujeres, tengo a mi esposa, provengo de una mujer, respeto a las damas, por supuesto. No obstante, pareciera ser que las hijas del mundo, que son aquellas que no tienen temor de Dios, tienden a ser más sensuales, más atractivas y tienden a, a vestir quizás de una forma distinta que genera un poco de atracción hacia los hombres. Y quizás eso es lo que hace pensar a algunos que las hijas del mundo son más lindas que las hijas de Dios. El, el ideal, por supuesto, sería que todas fuesen hijas de Dios, que todas rescataran ese valor, ese pudor y esa modestia. Pero a veces la realidad que vemos y que nos encontramos en un mundo caído, en un mundo lastimosamente afectado por el pecado como en el que vivimos y nos rodea, es que en muchas ocasiones la sensualidad está desbordada y por esa razón muchas damas, tal vez no temerosas de Dios, parecieran ser más atractivas porque visten de forma insinuante o provocativa en muchos casos. No es el caso de todas, por supuesto. Eh, y pues esto tal vez lleva a pensar a algunas personas, porque tampoco son todos los hombres, que entonces esas mujeres son más bonitas y son más lindas. Aquí el pasaje está presentando un problema, porque el pasaje está diciendo que los hijos de Dios les parecieron atractivas las hijas de los hombres. Y ese fue un problema también del pueblo de Israel. Balaán no pudo maldecir a Israel, pero aconsejó a Balad y le dijo, métete de esta manera. Y la forma como el enemigo llevó a Israel al fracaso allí en las fronteras de Canaán, para que no pasara del otro lado, sino que tuvieran que dar vueltas y vueltas por el desierto durante 40 años, la puerta de entrada fueron las mujeres. Porque claro, llegaron todas estas cananeas y llegaron todas estas mujeres de allá del otro lado y de los alrededores, con sensualidad, con bailes, con movimientos, con cantidad de cosas, eso lo registra la historia. Los sedujeron, los hechizaron
Les llamaron la atención y a los israelitas, wow, quedaron deslumbrados, les parecieron más lindas las mujeres cananeas, con todos sus movimientos sensuales y con sus atuendos y con sus vestimentas que llamaban la atención. Se dejaron arrastrar por esas mujeres y terminaron adorando y ofreciendo cultos y sacrificios a dioses paganos, y ahí el enojo de Dios se desata y los manda a dar 40 años vueltas por el desierto. Ahora, eso mismo va a suceder en el Génesis, o es lo que está sucediendo en el Génesis, que los hijos de Dios se empezaron a enamorar de las hijas de los hombres porque les parecieron atractivas, sensuales, llamativas. Lastimosamente a los hombres, la vista, por la vista les entra todo y somos, voy a incluirme allí para no parecer un santo, somos débiles por la vista, por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y tenemos que estar tomados de la mano de Dios porque por la vista entra la cantidad de pecado y por la vista podemos ser seducidos y por la vista podemos caer. Y los hijos de Dios allá en ese momento empezaron a ver las hijas de los hombres seductoras, atractivas. Y entonces dice el texto bíblico que tomaron mujeres para sí de ellas. Y eso desató, por supuesto, la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora sus hijos se empezaron a mezclar con las hijas del mundo. Y ahí la verdad del cristianismo, es decir, la vida espiritual y todo se empezó a pervertir, porque los empezaron a llevar por caminos extraviados, por caminos de promiscuidad, por caminos de sensualidad, de sexo liberado. Y hoy día tenemos ese problema también. Y cuando la verdad se mezcla con el error o los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres, se pierde la pureza de la fe, se pierde la pureza de la mente, del corazón, se pierde la pureza en todos los sentidos, se pervierte la verdad y Dios dijo, esto no puede ser así. Ahora, cuando uno estudia un contexto de una forma más amplia de lo que empezó a suceder después de esa amalgama entre creyentes y no creyentes, entre incrédulos y creyentes, nos vamos a dar cuenta que empezaron a suceder cosas terribles. Tan terribles que Dios tuvo que decidir ponerle fin a esa generación. Porque cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron, ahí se acabó la espiritualidad de la humanidad. Por eso Dios siempre nos invita y nos aconseja, y atención aquí, padres, jóvenes, adolescentes, quienes me escuchen, por eso Dios siempre nos aconseja a no unirnos en yugo desigual para ninguna cosa. Claro, eso no significa que no podemos ser amigos de personas no cristianas. Claro que podemos ser amigos y de hecho Dios nos invita a ser amigos, a relacionarnos con personas. Nosotros vivimos en un mundo y no podemos estar como en una cápsula. No, tenemos que, Jesús lo dijo, somos del mundo, pero estamos en el mundo, perdón, pero no somos del mundo. Y aunque habitamos en este mundo y aunque nos rodeamos con personas de este mundo, tenemos principios y valores distintos a las personas naturales de este mundo, por así decirlo. Y Dios nos aconseja para que nuestra vida y nuestras asociaciones en el matrimonio, en las relaciones de noviazgo y tal vez en otro tipo de relaciones, eh, no sea con personas diferentes a nuestros principios. Porque cuando eso sucede viene mucho problema y yo he sido testigo de lágrimas, he sido testigo de problemas diversos, he sido testigo de situaciones muy complejas cuando un hijo de Dios decide unirse no con alguien que comparte su fe, le cuesta y a veces tiene que llevar sobre sí, sobre sus hombros esa cruz por el resto de los días. No es una buena decisión. No es una decisión sabia definitivamente asociarnos en
noviazgo, en matrimonio o en algunas otras relaciones con personas que no comparten nuestra fe, porque lastimosamente a veces ellos terminan ganando la batalla. Tiene uno que ser muy fuerte y estar tomado de la mano de Dios allí, muy, muy, muy fuerte, para no dejarse arrastrar a veces hacia el otro lado. Se puede, hay testimonios también de hombres y de mujeres fieles. Claro que sí los hay. Y entre nosotros tal vez puede que existan muchas personas que a pesar de que sus matrimonios o cualquier asociaciones con una persona que no comparte su fe han logrado mantenerse fieles y firmes y le damos gloria a Dios por ello, pero les ha costado un poco de lucha, de trabajo y de sacrificio. Por eso, a quienes tienen la posibilidad de iniciar apenas una asociación o relación, les aconsejo no yo, sino el Señor, de que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque puede costarles mucho trabajo después el, el acoplarse ni el entenderse en eso aspecto. Además, fue una orden divina, Dios así lo dijo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es cierto que la ira de Dios de alguna manera se desata, o no voy a decirlo de esa forma, mejor Dios se incomoda, Dios se molesta, Dios no está a gusto cuando yo como hijo suyo me empiezo a mezclar con los hijos de los hombres y a participar, que eso es lo peor de todo, a participar de lo que ellos participan. Vuelvo a decirlo, yo puedo ser amigo de las personas, yo puedo estar con ellos, hasta ser testimonio, pero el gran problema está cuando yo empiezo a participar de lo que ellos participan. Cuando eso sucedió en la historia, Dios tuvo que mandar el diluvio. Cuando volvió a suceder en la historia, Dios tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra. Cuando eso sucedió en la historia de Israel, Dios tuvo que poner dar a vueltas por el desierto al pueblo de Israel. Y así ha ido sucediendo, porque no quedamos sin culpa. Atención, no quedamos sin culpa ante Dios cuando nosotros como hijos de Él empezamos a vivir o a participar de lo que el mundo participa. Atención ahí, no quedamos sin culpa y Dios siempre tiene que tomar un camino para luego volver a restaurarnos y por lo general ese camino es un camino de corrección y todos los caminos de corrección cuestan un poco de lágrimas porque es Dios rehaciéndonos o corrigiéndonos para que volvamos al buen camino. Hermanos queridos, un par de versículos esta mañana nos han llevado a reflexionar, a pensar un poco acerca de las asociaciones que nosotros tenemos con personas del mundo, especialmente cuando participamos de lo que ellos hacen y hacemos lo que ellos hacen. Si vamos a asociarnos con ellos, hagámoslo para dar testimonio, para enseñarles los principios de la palabra de Dios y para tratar de ganarlos para el reino de los cielos. No para congraciarnos en lo que hacen, ni para vivir como ellos viven. Así que mis queridos amigos y hermanos, recuerda, Dios no desea, no está cómodo cada vez que nosotros nos involucramos, nos mezclamos y participamos de las cosas de este mundo, porque Él quiere que tú y yo hagamos su voluntad, transitemos por sus caminos y tengamos una identidad propia, la identidad cristiana, la identidad del cielo que está revelada en su palabra. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos en oración en esta hora. Señor, gracias por tu palabra y gracias por darnos la instrucción o ponernos de manifiesto tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú esperas de nosotros. Y es que podamos compartir nuestra vida con personas afines que vivan los principios que vivimos. Y que cuando nos relacionemos con personas de este mundo,
No participemos de lo que ellos hacen, sino al contrario, seamos ejemplo. Tú no nos impides tener amigos no cristianos. Podemos tenerlos. Tú no nos impides relacionarnos con ellos. Tú lo que no quieres, Señor, es que nuestra asociación con ellos nos lleve a hacer lo que ellos hacen. Tal vez ser ejemplo, trabajar con ellos para ganarlos para el reino de los cielos, también es tu voluntad, Señor. Pero ayúdanos a tener una conexión y una relación contigo tan fuerte que aunque estemos rodeados de personas que hagan actos impíos o que hagan cosas que no te agradan o que viven momentos o situaciones que tal vez no están dentro de tus planes o de tus principios, que aún así nosotros podamos mantenernos fieles y firmes a tus principios. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti y sobre todo a permanecer siendo hijos tuyos y no hijos del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, apreciados hermanos y amigos. Un abrazo para todos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones del cielo.